Las pruebas de la torre. 1. Iniciación. La tormenta azotaba sin piedad el pueblo de Alasto, un pequeño enclave maderero situado al pie de las imponentes montañas agrestes. La lluvia caía en cortinas densas, empujada por ráfagas de viento gélido que bajaban de las montañas golpeando los edificios con tal virulencia que las ventanas temblaban, haciendo que sus cristales crujieran como si en cualquier momento fueran a estallar en mil pedazos. Los habitantes, previendo el desastre, habían tapiado las ventanas con tablones improvisados al avistar las siniestras nubes negras que se habían visto, cerniéndose sobre el horizonte, anunciando una noche interminable y caótica. En una pequeña cabaña solitaria y destartalada, situada en el último resquicio entre el pueblo y la espesura del bosque, se encontraba una niña sentada en el suelo, abrazándose las rodillas en una de las esquinas de la pequeña cabaña, intentando mantener el poco calor que aún residía en ella. Su cuerpo temblaba de frío, empapado por la tormenta. Se acurrucaba en el suelo, apenas protegida de la furia de los elementos. El viento, enfurecido, se colaba por cada grieta, empujando el agua de la lluvia dentro de la cabaña. El vendaval ululaba alrededor del lugar, mezclándose con el constante tamborileo del aguacero contra el techo de madera. Goteras enormes caían del techo desgastado, formando charcos a su alrededor que empapaban el suelo de tierra y madera podrida. A cada instante, parecía que la cabaña se derrumbaría bajo el peso de la tormenta que rugía furiosa sin tregua. La niña, con los labios amoratados y la piel helada y blanquecina, trataba de refugiarse en un rincón, pero la humedad y el frío la envolvían sin piedad. Cada trueno sacudía la cabaña, y los destellos de los relámpagos iluminaban por breves segundos el lugar, revelando el estado de abandono y deterioro en que se encontraba. Afuera, el bosque era un océano oscuro de ramas y hojas que se agitaban violentamente, mientras la noche caía sobre Alasto, sumiendo al pueblo en una pesadilla de viento, agua y frío. Su vida no siempre había sido así de miserable. Hasta hacía 2 semanas, ella vivía en el pueblo con su familia, siendo una chica alegre, querida, e incluso podría decirse que popular entre los vecinos de Alasto. Su risa solía resonar en las calles empedradas y su presencia era una constante en cada evento social del pueblo. La vida le sonreía, y ella retribuía con su calidez y simpatía. Pero todo cambió durante las fiestas del pueblo, en las que los aldeanos celebraban su vínculo con la tierra y el bosque circundante. El evento central de las festividades fue la tradicional competición de tala de árboles, donde los hombres más fuertes y diestros del lugar medían su destreza con las hachas. La chica, acompañada por sus amigas, disfrutaba del espectáculo con la misma emoción que todos los años. Desde una posición privilegiada entre la multitud, observaban a los leñadores competir, con sus torsos desnudos y musculosos resplandeciendo bajo el sol, bañados en sudor mientras lanzaban golpes poderosos con sus imponentes hachas contra los enormes troncos. Las risas y los susurros cómplices de las muchachas flotaban en el aire mientras intercambiaban comentarios sobre los torsos desnudos y sudorosos de los hombres. De repente, el estruendo de un árbol a punto de caer acalló los murmullos de la multitud. Algo andaba mal, muy mal. El árbol que debía derrumbarse hacia el lado opuesto, donde no había nadie, comenzó a inclinarse peligrosamente hacia el público. Las risas se convirtieron en gritos de alarma. El gigantesco tronco se dirigía directamente hacia ellas. No hubo tiempo para pensar. Las amigas de la chica, guiadas por el instinto, se agacharon y rodaron hacia un lado para evitar el impacto. Pero ella no reaccionó de la misma manera. Un impulso extraño, casi primitivo, la hizo alzar los brazos frente a ella, cruzándolos para protegerse del impacto como si pudiera detener el inmenso tronco que se les venía encima. Y, de manera inexplicable, lo hizo. El árbol, que caía con todo su peso y velocidad, rebotó a apenas medio metro de sus brazos cruzados en algo que nadie pudo ver ni sentir, pero que había hecho detener su caída al árbol y siguió una trayectoria descendente deslizándose lateralmente hasta que cayó final y felizmente a 1 metro de distancia de la chica sin dañar a nadie. El silencio que siguió al estruendo de la caída del árbol contra el suelo fue aún más ensordecedor que los gritos previos. La multitud, paralizada, observaba incrédula la escena. Por un instante, todo el mundo quedó congelado en el tiempo, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Entonces, una palabra rompió el silencio, dicha en voz baja al principio, pero repitiéndose una y otra vez entre la multitud como un eco maligno: bruja. Al principio, apenas un murmullo. Luego, una acusación. Bruja, se oía cada vez con más fuerza,
con más certeza, hasta que pareció cobrar vida propia entre los presentes. Las chicas, aterradas, salieron despavoridas. Corrieron sin mirar atrás, el miedo latiendo en sus corazones como un tambor. Pero ya era demasiado tarde. El pueblo entero había presenciado lo ocurrido, y los ojos que antes la miraban con afecto y familiaridad ahora la observaban con miedo y superstición. Desde aquel día, su vida en Alasto se volvió un infierno. Después de aquel incidente inexplicable durante las fiestas, la vida de la chica cambió para siempre. La comunidad que antes la acogía con sonrisas y cariño, ahora la miraba con miedo y desconfianza. Los susurros y las miradas desconfiadas la seguían a cada paso. Los mismos que antes la saludaban con una sonrisa ahora se alejaban, cruzaban la calle o cerraban las puertas de sus casas cuando ella pasaba. El rumor de que era una bruja se extendió como un incendio entre los aldeanos. La noticia de lo sucedido se esparció como la pólvora, deformándose con cada relato, hasta que la historia de la chica que detuvo un árbol con sus manos se convirtió en una leyenda oscura. Sus amistades, que antes compartían risas y secretos, se alejaron sin una palabra. Y lo peor de todo, incluso su propia familia, aterrada por lo que había presenciado, la rechazó. Su madre evitaba mirarla a los ojos, y su padre, siempre protector, ahora la veía con una mezcla de miedo y resignación. Su familia, temerosa de lo que pudiera suceder, trató de protegerla, pero el miedo de los aldeanos era palpable, y la amenaza creciente. Una noche, la obligaron a abandonar el pueblo, temiendo que algo peor pudiera ocurrir si se quedaba. Entre susurros y sollozos ahogados, la familia tomó la decisión que ella tanto temía. La exiliaron. Cargaron una pequeña bolsa con ropa y provisiones y la condujeron, casi en silencio, hasta una cabaña vieja y abandonada en las afueras del pueblo, en el límite del oscuro bosque. Allí, entre las sombras de los árboles y el sonido inquietante de los animales nocturnos, la dejaron. «Es por tu bien», fueron las últimas palabras que su padre murmuró antes de alejarse. Ella lo sabía, no era por su bien, era por miedo, miedo a lo que no comprendían. Así terminó sola, refugiada en aquella cabaña en ruinas al borde del bosque, mientras la tormenta que ahora la rodeaba parecía un reflejo de la tormenta que había devastado su vida. Los días siguientes en la cabaña fueron una agonía. El aire frío y húmedo del bosque se filtraba por cada grieta, y las noches parecían interminables, acompañadas solo por el sonido de las hojas y los animales susurrando al viento. Pero aquella noche en particular, todo cambió. La tormenta estalló con una furia incontenible. La lluvia golpeaba el techo como si intentara hundirlo, el viento ululaba, y el agua se colaba a través de las grietas de la cabaña empujada por el implacable vendaval. Ella, empapada y helada, intentaba acurrucarse en un rincón. Su cuerpo ya no resistía más, su cuerpo tiritaba sin control y una fiebre abrasadora comenzaba a apoderarse de ella mientras el frío y el agua la envolvían. De repente, un destello cegador atravesó el cielo. Un relámpago tan brillante que por un segundo convirtió la noche en día, iluminó el bosque y la cabaña como si el propio cielo hubiera decidido partirse en dos. El trueno que lo siguió fue ensordecedor, sacudiendo la cabaña con una fuerza descomunal. Y en ese momento, justo cuando la oscuridad volvió a tragarse todo, la puerta de la cabaña se abrió de golpe. Allí, en el umbral, se erguía un hombre, de unos 30 años, vestido con una larga capa negra que parecía desafiar la tormenta. El agua, extrañamente, no tocaba su manto, cada gota que caía sobre él simplemente se deslizaba, como si el agua lo evitase a toda costa. Sus ojos, oscuros y profundos, la observaron durante unos segundos que se sintieron eternos. Sin decir una palabra, el hombre cruzó la habitación. La levantó con una facilidad que no correspondía con el peso de su cuerpo empapado y débil, y la llevó en sus brazos hacia afuera. Apenas consciente por la fiebre, la chica apenas pudo notar que el hombre la subía a un gran caballo negro que esperaba pacientemente bajo la lluvia. El animal, al igual que su jinete, parecía inmune a la tormenta, firme y sereno en medio del caos. Ella apenas pudo mantener los ojos abiertos mientras el hombre la envolvía en su capa, protegiéndola del viento y el frío. El cansancio y la fiebre la vencieron, y se dejó caer contra su pecho, sintiendo el calor que emanaba de él. El viaje fue un borrón en su mente. Cada sacudida del caballo, cada crujido de las ramas bajo sus cascos, se mezclaba con sus sueños febriles. De vez en cuando, sentía al hombre frotar su frente con algo húmedo y fresco. El aroma a hierbas medicinales llenaba sus pulmones.
calmando el ardor de su fiebre y llevándola a un sueño profundo y reparador. Cuando abrió los ojos, la tormenta había pasado, y los rayos del sol iluminaban la habitación en la que se encontraba. No estaba en la cabaña ni en el pueblo. El lugar era completamente diferente, una habitación de piedra con altos ventanales por los que se veía el cielo despejado. A su alrededor, todo era ordenado y austero, pero no desolador. El aire olía a hierbas secas y a madera, y el sonido de un viento entraba por los ventanales. Con esfuerzo, se incorporó en la cama. A través de las ventanas, pudo ver que estaba en una torre, una construcción alta y solitaria en medio de un paisaje que no reconocía. No había señales del hombre ni del caballo, pero en una pequeña mesa junto a la cama había un cuenco de agua fresca y algunas hierbas. Mientras sus dedos rozaban las mantas gruesas que la cubrían, una única pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Quién era aquel hombre y por qué la había llevado hasta ese lugar? Al abrir los ojos y observar la habitación de piedra en la que se encontraba, la chica sintió una mezcla de desconcierto y alivio. El calor que la envolvía y la suavidad de la cama contrastaban brutalmente con la humedad y el frío de la cabaña en la que había pasado sus últimos días. Todo le parecía extraño, pero acogedor a la vez. Mientras sus ojos se acostumbraban a la luz que entraba por los altos ventanales, comenzó a notar algo más. No estaba sola. A su alrededor, en camas similares a la suya, había otros niños, todos más o menos de su edad. Algunos la observaban con curiosidad, otros parecían inmersos en sus propios pensamientos. Un par de ellos murmuraban entre sí, pero la mayoría mantenía una especie de silencio expectante. La chica se enderezó lentamente, sintiendo aún el cansancio y los restos de fiebre en su cuerpo, y cuando al fin se sentó por completo, una de las niñas más cercanas se acercó con una sonrisa tímida. «Te despertaste al fin», dijo suavemente. «Te pasaste 2 días durmiendo. Estabas en muy mal estado cuando te trajeron, creíamos que no ibas a despertar tan pronto». «¿Dónde estoy?», preguntó, su voz todavía débil pero curiosa. La niña, que tenía el cabello largo y oscuro, tomó asiento en el borde de la cama y señaló hacia una de las ventanas que dejaban ver el cielo despejado y, a lo lejos, el paisaje montañoso que rodeaba la torre. «Estás en la torre del Gran Mago», explicó. «La torre de Azura, algunos la llaman. Es un lugar donde aquellos que tienen». Se detuvo un momento para encontrar las palabras adecuadas, algo especial, son traídos. La chica frunció el ceño, intentando comprender. «¿El hombre de la capa negra?», preguntó. La niña asintió con la cabeza. «Sí, fue. A todos nosotros también nos trajo. Él es un mago muy poderoso. Siente cuando alguien tiene ese algo especial dentro de sí y lo recoge cuando», la niña vaciló, mirando el suelo por un segundo antes de continuar, «cuando son rechazados por sus familias. Todos aquí somos como tú. De algún modo, nuestros pueblos o nuestras familias nos temían. Pensaban que éramos diferentes, peligrosos. Pero él, el mago, sabe lo que realmente somos». La chica sintió un nudo en el estómago al escuchar aquellas palabras. Era como si una parte de ella lo hubiera sabido desde el principio, desde aquel momento en que levantó las manos para detener el árbol. Pero otra parte de ella todavía no podía aceptar lo que estaba sucediendo. Miró a su alrededor y notó que algunos de los otros niños la observaban ahora con una mezcla de comprensión y tristeza. Todos compartían la misma historia, familias que los habían apartado, comunidades que los habían señalado, igual que a ella. Un niño delgado, con el cabello rojizo y despeinado, se acercó también, movido por la curiosidad. «Pronto tendrás que pasar la prueba», dijo sin rodeos, su tono algo más frío que el de la niña. «Es lo que estamos esperando todos. El mago nos recogerá uno a uno y nos hará una prueba para ver si somos dignos de aprender de él». La chica lo miró, confundida. «¿Una prueba?». El niño asintió, cruzando los brazos. «Sí, una prueba de magia. Él quiere saber si realmente somos capaces de controlarla. Solo aquellos que pasen la prueba podrán quedarse y aprender. ¿Los que no?». Hizo una pausa, como si lo que fuera a decir no le gustara. «Bueno, no sabemos qué pasa con los que no lo logran. Hasta ahora nadie ha vuelto de esa prueba sin ser aceptado, pero todos tenemos miedo de lo que podría suceder si fallamos». El ambiente en la sala cambió ligeramente con esas palabras. Los otros niños, que hasta ahora habían mantenido sus voces bajas,
comenzaron a murmurar con mayor intensidad. Había temor en sus ojos, pero también una determinación feroz. Todos sabían que estaban ahí porque eran diferentes, y aunque la posibilidad de fallar los aterrorizaba, la idea de regresar a una vida de rechazo y soledad era aún más temible. La chica sintió un escalofrío recorrerle la columna. Apenas conocía su propio poder, si es que lo tenía. Todo había sucedido tan rápido, desde el incidente con el árbol hasta ser traída a este lugar misterioso. ¿Cómo iba a enfrentarse a una prueba de magia cuando ni siquiera comprendía lo que le había sucedido? No te preocupes demasiado, intervino otro niño, un poco mayor que los demás, que se encontraba sentado junto a una de las ventanas. Todos estamos aquí por una razón. Si él te trajo, es porque sabe que tienes lo que hace falta. Solo debes confiar en lo que llevas dentro. Es normal tener miedo, pero recuerda que ya sobrevivimos a lo peor, el rechazo de quienes nos conocían. Aquí, al menos, nos ofrecen una oportunidad de entender quiénes somos y qué podemos hacer. Sus palabras eran reconfortantes, aunque una sombra de incertidumbre seguía pesando sobre la chica. Ella miró a su alrededor, observando los rostros de aquellos otros niños que, como ella, habían sido arrojados a este extraño destino. Algunos parecían más confiados, otros claramente nerviosos, pero todos compartían algo en común, un poder latente, una chispa de magia que había asustado a sus familias y que ahora podría ser su salvación. La niña de cabello oscuro, que seguía sentada junto a ella, habló de nuevo, esta vez en un tono más bajo, casi como si estuviera compartiendo un secreto. Todos hemos tenido algún tipo de manifestación, algo que no pudimos controlar, como lo que te ocurrió con el árbol. Cuando mi familia descubrió lo que podía hacer, hizo una pausa, mordiéndose el labio, no lo tomaron bien. Quemaron mi habitación y me obligaron a huir. Fue el mago quien me encontró cuando estaba perdida en el bosque. La chica sintió un estremecimiento. La historia de la niña resonaba profundamente con la suya propia. Las miradas de miedo, los murmullos, el rechazo. Todo parecía haberse repetido con cada uno de los niños presentes en esa torre. ¿Y tú? Preguntó la chica con voz débil, mirando al niño pelirrojo. ¿Qué te trajo aquí? Él la miró de reojo, su expresión endurecida. Puedo encender fuego con las manos, dijo, como si fuera algo que preferiría no recordar. La primera vez, casi quemé la casa de mis padres. Desde entonces, no he dejado de sentir como todos me veían como un monstruo. Al final, me echaron. El mago apareció una noche y me ofreció traerme aquí. No tuve elección. El silencio se asentó de nuevo en la sala, y la chica comprendió que, aunque cada uno de ellos tenía una historia única, el final era siempre el mismo. El miedo había dictado sus destinos. ¿Y qué hay de la prueba? Preguntó finalmente, dirigiéndose a todos. ¿Alguien sabe en qué consiste? Los demás se miraron entre sí, como si esperaran que alguien respondiera, pero ninguno lo hizo. Al final, fue el niño mayor, el que estaba junto a la ventana, quien habló con voz tranquila pero firme. Nadie lo sabe con certeza. Solo hemos oído rumores. Algunos dicen que el mago te lleva a una sala especial en lo alto de la torre, donde tu magia se pone a prueba de maneras que no podemos imaginar. Otros dicen que la prueba no es tanto sobre lo que puedes hacer, sino sobre cómo reaccionas ante el poder que tienes. Pero lo que sí sabemos es que no hay vuelta atrás. Si fallas, no volverás a esta sala. Las palabras del niño mayor cayeron como una sentencia en el ambiente, envolviendo a los presentes en una sensación de inevitable destino. La chica sintió una punzada de miedo, pero también una extraña chispa de esperanza. Tal vez, en este lugar, encontraría las respuestas que tanto había buscado. Respuestas sobre lo que era y por qué su vida había cambiado de manera tan radical. Entonces, solo nos queda esperar, murmuró más para sí misma que para los demás. Sí, respondió la niña de cabello oscuro, pero no tenemos que enfrentarlo solos. Todos estamos aquí por la misma razón. Y, de algún modo, eso nos hace familia. Por primera vez desde que fue exiliada de su hogar, la chica sintió algo parecido al consuelo. No sabía qué le deparaba el futuro en la Torre de Azura ni si sería capaz de pasar la misteriosa prueba del mago, pero lo que sí sabía era que ya no estaba sola. Junto a estos otros niños, cada uno marcado por un destino similar, tal vez podría encontrar su lugar en el mundo. Y, con el tiempo, tal vez también podría aprender a dominar el poder que latía en su interior,
El mismo poder que había cambiado su vida para siempre. Gracias por escuchar el relato. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo y escribe un comentario. Más información en la descripción. Gracias y nos vemos en el siguiente relato.